Bueno, pues vámonos al cierre. Yo sé que tenemos mucho que platicar. Ay, 2, 3, 4, 10, 20, 100. Eso es lo bueno de las redes, de lo que vivimos ahora en la etapa, en la era de la información, en la sociedad de red. A los sociólogos esto les va a brincar. Que es una población muy pequeñita, ni lo debería de decir, caray. Estoy peor que la consulta popular. Bueno, pues yo cierro haciendo mención de este maravilloso libro que comentaban que Heinz Dietrich, perdonen, era asesor del expresidente de Venezuela, del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, del socialismo y del siglo XXI. Para mí, la consulta popular tiene elementos de una democracia directa, tiene elementos de la democracia participativa, pero se queda corto. Se queda corto, creo que la gente no participó, no por cuestiones técnicas del INE, no por... tuvo que ver, por supuesto, la contracampaña que hicieron algunos elementos, pero a final de cuentas, no fue relevante para mí y por eso la sociedad no sale a votar, porque hay temas más importantes en los cuales estoy seguro la gente se desbordaría en las casillas. Así que lo recomiendo mucho. En línea lo pueden encontrar. Y bueno, pues no sé con qué quieran cerrar, doctor. Adelante, Gerardo. Gerardo, bueno, mencionabas el libro de Heinz Dietrich, muy interesante la lectura, digerible y de alguna manera también mencionar el de Rebelión en la Granja, de Orwell. La novela de referencia. De alguna manera es muy digerible y de alguna manera la novela nos lleva, nos transporta, nos da una idea de cómo podemos, si bien no entender como tal una democracia, menciona más una cuestión yo me la entendería como un tipo de fábula, llama mucho la atención. Usa a animales. ¿Quién sería Napoleón? ¿Quién sería Napoleón? Y llama la atención porque de alguna manera esta está aterrizada, o yo la ejemplificaría más al sistema ruso, ¿no? Pero de alguna manera nos ayuda a entender un poco cómo se dan estas ideas o estos desencuentros, ¿no? Entre los principales actores que debaten de cómo deben hacerse las cosas. Muy bien, pues entrando al cierre, pues hay un montón de cosas que a mí me gustaría cerrar. Yo sé que el tiempo no nos deja, pero yo sí voy a agarrarme 2, 3 minutos más. Primero, cierro diciendo que la consulta la veo desde dos perspectivas. La crítica y por supuesto la personal, ¿no? El sentimiento personal. Veo muy positivo que se transite hacia la democracia, que se transite hacia lo que hace muchos años yo con mucho ánimo vengo deseando desde muy joven, pero me quedo, pues sí me quedo con muchas deudas aquí, me debe mucho la consulta, me debe temas trascendentales, me debe temas que realmente incidan en la vida pública, temas económicos. Para eso se reunía la res pública, el tratado de lo que es público, que lo que es de todos. Para eso se reunían, para hablar de la guerra. ¿A quién le vamos a hacer la guerra? ¿Cómo vamos a hacer la guerra? ¿Quiénes van al frente? Obviamente los pendejos, la carne de cañón, ¿verdad? ¿Quién va al frente? ¿Quién contra quién? ¿Cómo? ¿Qué se va a hacer con el recurso económico en ese tiempo? Con los esclavos. ¿Quién pone los esclavos para esto otro? O sea, obviamente la gente va a decir, oh, ya está hablando de esclavismo. No, pero hay que ver las cosas como son. A mí me deja deudas la consulta. Y una de ellas es, primero, temas relevantes, trascendentales. Y segunda, pues que no esté decidida de facto. Oye, voy a hacer una consulta donde ya sé qué va a pasar.
No, pues gracias, Carlos. Y aquí, perdón que abuse de la palabra, porque esta es una crítica, ¿no?, que le hago ahí a Lorenzo Córdoba. Dicen, los científicos hicieron ya el sistema para encontrar los resultados. Bueno, no se necesita mucho para su gráfica de pastel, que sale 90% sí y el resto no. No más. Creo que fue mayor los que anularon. No quiero pensar qué pusieron, quiero saber más bien qué pusieron en los que son. No, pues es el voto de Fox, de Peña. Fueron tan poquitos que ahí está. Y bueno, pues en la novela de referencia, Rebelión en la Granja, de George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair, yo diría, esta novela, que es una metáfora, una analogía, una fábula, está proyectada, diseñada para una revolución que se distorsionó, que se fue por era un deseo de cambiar, pero al final regresó a lo mismo. Y al final de la novela, ya los estoy stalkeando, dirían los morros, ¿no? No es stalkear. Estás adelantándote, pero sí. ¿cómo se llama cuando menciona? Cuando le dices a alguien en qué va a terminar la película. Es que ya estoy ruco, ya no son mis ondas, ya no agarro la onda con los chavos. Al final de la historia cierra con una frase que seguro no se les olvidó. Todos, porque escriben un lema al principio de lo que querían hacer, pero al final ese lema cierra: todos todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Y aquí, en el final de la novela, porque me gusta mucho el final de las novelas, el final de la novela es cuando el autor te quiere decir lo que siente. Por ejemplo, pienso mucho en la novela de Kafka, de La Metamorfosis. Esa novela termina describiendo el escenario, cómo la familia está recibiendo la luz, la luz se proyecta en ellos, la luz significa esperanza. Recuerden que Kafka era un poeta. Ahí está Kafka, ¿no? Se proyecta la luz en la familia. No vayas a tirar, ya tiraste al pantro. Ahí está Kafka. La luz se proyecta y la gente, la familia, se vuelve feliz. Un día hay que seleccionar La Metamorfosis, una novela que queríamos cerrar, metafórica. Pero yo creo que, no me puedo quedar con la espinita. Eso es La Polaca. Y además esta novela tan maravillosa habla de ese proceso de rebelión que esa analogía que hacen de los animales, cómo les cuesta trabajo. Y yo, haciendo remembranza, porque decimos esto es de anécdotas, recordamos cuando éramos chavos, cómo se luchó en contra del desafuero de Andrés Manuel, porque porque no se revocaran los derechos políticos para que fuera candidato Andrés Manuel, cómo se luchó después de esta situación que lo desaforan, cómo se lucha en el 2006 en contra de los mensajes negativos del peligro para México, cómo se transforma este movimiento en un partido. Y la lucha antes con Peña Nieto, luchar contra Peña Nieto, después luchar contra la formación, para que al final, como en esta novela, se quede uno de los personajes más oscuros. Y esa sería la pregunta: ¿quién va a capitalizar a ese partido? ¿No? Fíjate. Y cómo vuelven, y lo vemos en situaciones locales, estatales, al final de cuentas toman una bandera y terminan siendo peor que los que ya están. Mira, es lo que trataba de comentar en mi cierre, el super cierre, que este no es un cierre porque pues la próxima nos vemos y sigo echando chisme. Pero sí cierro este capítulo, el capítulo número 1 de La Polaca, con mi querido amigo Gerardo, el sociólogo Gerardo, con mi querido amigo el profesor Oscar Quintana.
esta novela, al final, resulta ser la clásica historia de esa gente de bien, esa gente que sufre, que es excluida, la gente que vive en la marginación permanente, toma la decisión consciente de buscar la transformación, porque así pareciera la historia de la democracia. Y de repente regresas y te encuentras que están al final en la novela, los animales van a la casa del humano y ven a los cerdos de un lado y a los humanos en el otro lado y los miran a uno, miran al otro y al final no saben quién es cerdo y al final no saben quién es el humano. Y en la caricatura está bien representado porque al final ponen a todos como cerdos. Ese es el punto, ¿no? Entonces, no distingue entre unos y otros. exactamente. Me gusta mucho porque la democracia pareciera ser algo así. Uno imagina que, bueno, ya iniciamos un proceso de transformación y vamos hacia la libertad, hacia la fraternidad, hacia la solidaridad. Ya iniciamos el proceso de transformación, como dirían, ergo ecto sum, ¿no? Pienso, luego existo. Dirían, vamos hacia lo nuevo, hacia el cambio, hacia una vida mejor. Momento. La sociedad es más compleja que una línea recta. Tú puedes decir, vamos hacia la transformación, pero en ese proceso subes, bajas, regresas, involucionas, evolucionas. Y eso no es que sea bueno o malo, pues es que así es la sociedad. La pregunta entonces sería si nos vamos a quedar como los animales de la granja, viendo a nuestros actores políticos y yo no quiero ser el entre caballo. uno y otro. Yo no quiero ser el caballo Claro. que se presta. Mira, el caballo al final representa la fuerza laboral, a la fuerza de trabajo. Pero esta idea que no quiero que se pierda, que la democracia no es un proceso lineal, como la rebelión de los animales, que uno esperaba, como las películas de Disney, que hay una rebelión, porque hay una película, ¿no? De Pollitos en Fuga, donde inicia un proceso donde sufres, te rebelas, luchas, triunfas y ya, cambió todo, ¿no? Pues no, la sociedad es muy complicada. Tú vives un proceso que a veces no entiendes. La sociedad es eso al final. Algo muy interesante que me gusta mucho de esa novela, que nadie sabe, en el caso de la granja, nadie sabía leer. Solo uno de los animalitos sabía leer. Leer, diría el rey, ¿no? El exsecretario. Solo uno de los animalitos sabía leer. ¿Qué significa esto? Que el resto de la sociedad, de los animales, no entendían. Ellos no entendían, no sabían leer. Es decir, no entendían, tenían una Ahí entramos al concepto cosmovisión, cosmogonía. Como diría Salvador Dalí, yo siempre recuerdo. La Weltanschauung, dirían los sociólogos. Los animales, solo uno sabía leer. Es decir, interpretar la realidad colectiva. Y así pareciera que nos ocurre a nosotros en la sociedad actual. Muy pocos, muy poquititos tienen esa capacidad de leer el concepto, la historia, el devenir, los procesos. El resto, la mayoría, y por eso la importancia de programas como este, es que el mundo no es un mundo de buenos y malos, izquierdas y derechas, el cielo y el infierno, Dios y el diablo. El mundo es algo más complejo que eso. Y solo la crítica, el pensamiento objetivo, te va a posicionar y hacerte entender que todos son iguales, pero unos son más iguales que otros, cierra la novela de Rebelión en la Granja. Esto es La Polaca, amigas, amigos.
Pues yo soy el doctor Juan Carlos Nochebuena, me dio gusto saludarlos. Miguel Gerardo Rodríguez Jiménez. Y su servidor, el profesor Oscar Quintana. Hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima, saludos.